En la filosofía estoica, el sexo, al igual que otros aspectos de la vida, está sujeto a principios de autocontrol, moderación y virtud. Los estoicos no condenan el sexo ni lo ven como algo intrínsecamente negativo, sino que consideran que debe ser practicado con moderación y en el contexto de un comportamiento racional y ético. Para los estoicos, los deseos y placeres físicos forman parte de la naturaleza humana, pero deben ser manejados con sabiduría y templanza para no desviar al individuo de sus objetivos de virtud y paz interior. El control de las pasiones. La templanza. Uno de los principios fundamentales en el estoicismo es la templanza, entendida como la capacidad de controlar los deseos y las emociones, especialmente aquellos impulsos fuertes o incontrolados. Los estoicos creen que los deseos sexuales, como todas las pasiones, pueden ser problemáticos si se convierten en algo desmedido y nos llevan a actuar de forma impulsiva o irracional. Epicteto y Marco Aurelio, por ejemplo, hablan de cómo el autocontrol es esencial para mantener una vida virtuosa, porque permite que la razón gobierne sobre los impulsos. Según ellos, el objetivo del estoico es lograr un estado de tranquilidad y paz mental, algo que no es posible si una persona está esclavizada por sus pasiones, incluidos los deseos sexuales. El sexo y el cuerpo. El desapego estoico. Los estoicos también sostienen una visión de desapego respecto al cuerpo y sus placeres. Si bien el cuerpo es importante y debe cuidarse, no debe ser el centro de nuestra existencia. La búsqueda del placer físico no debe convertirse en un fin en sí mismo. Para los estoicos, los placeres corporales, incluido el sexo, son efímeros y no pueden proporcionar una felicidad duradera o verdadera. Marco Aurelio menciona en sus meditaciones que el placer corporal es algo temporal y en muchos casos un obstáculo para la paz del alma. Desde esta perspectiva, el sexo debe ser visto como una actividad secundaria, algo que puede disfrutarse con moderación, pero que no debe dominar nuestros pensamientos o acciones. El sexo y la virtud. Actuar con justicia y respeto. La virtud es el núcleo del estoicismo y define cómo el individuo debe vivir y relacionarse con los demás. Para los estoicos, la virtud está compuesta por 4 valores cardinales: sabiduría, justicia, coraje y templanza. En el contexto de la sexualidad, estos valores significan que las relaciones sexuales deben estar guiadas por el respeto, el compromiso y el equilibrio. Sabiduría. Los estoicos creen que uno debe actuar con discernimiento y buen juicio en todos los aspectos de la vida. En el caso del sexo, esto implica tomar decisiones conscientes sobre nuestras relaciones, evitando situaciones que puedan generar arrepentimientos o conflictos innecesarios. La sabiduría nos ayuda a entender el papel limitado del sexo en una vida equilibrada y a no sobrevalorar el placer como fuente de felicidad. Justicia. En las relaciones sexuales, actuar con justicia significa tratar a los demás con respeto, evitar el engaño y ser considerado con los sentimientos y deseos de la otra persona. La justicia implica que el placer personal no debe ponerse por encima del bienestar del otro, y que nuestras decisiones deben ser éticas y transparentes. Coraje. El coraje, en el ámbito del sexo, puede entenderse como la valentía para enfrentar los propios deseos y para ser fiel a los principios éticos, incluso cuando es difícil. Para los estoicos, el coraje implica tener la fuerza de carácter necesaria para no caer en la indulgencia excesiva o en la tentación de actuar contra nuestros valores. Templanza. La templanza es el autocontrol y la moderación en la búsqueda del placer. Los estoicos enseñan que los placeres deben disfrutarse de manera equilibrada y sin exceso. La templanza en el sexo
Significa no dejarse dominar por la lujuria, ni permitir que el deseo físico interfiera con nuestros compromisos personales o nuestro desarrollo moral. Sexo y propósito. El concepto de finalidad. Para los estoicos, cada actividad humana debe tener un propósito alineado con la naturaleza y con el bien común. En este sentido, el sexo tiene una función natural, que es principalmente la reproducción y el fortalecimiento de los vínculos familiares. Sin embargo, los estoicos reconocen que en las relaciones maritales o comprometidas, el sexo también puede fortalecer la intimidad y el afecto mutuo. No obstante, siempre debe estar en equilibrio con la razón y los valores éticos. Epicteto decía que debemos vivir de acuerdo con la naturaleza, y en este contexto, lo natural se refiere a un orden en el que la razón dirige nuestras acciones. Los estoicos creen que buscar placer por sí mismo es una desviación del propósito natural de la sexualidad, que debería estar al servicio de algo más grande, como el compromiso mutuo, el amor familiar o la procreación, sin caer en el hedonismo o en la indulgencia sin control. La pasión y el control, los peligros de la lujuria desenfrenada. Los estoicos veían en la lujuria desenfrenada un peligro, pues pensaban que la pasión incontrolada podía llevar a una pérdida de la razón y de la virtud. Según el estoicismo, las emociones extremas y los deseos inmoderados pueden esclavizar al individuo, llevándolo a comportamientos impulsivos y en ocasiones autodestructivos. Para los estoicos, el problema de la lujuria no radica en el sexo en sí, sino en el descontrol emocional que puede provocar, afectando la estabilidad mental y desviando a la persona de su propósito moral. Séneca, por ejemplo, advirtió sobre los peligros de las pasiones inmoderadas, explicando que quienes se dejan llevar por ellas se vuelven esclavos de sus deseos, olvidando la importancia de la autodisciplina y la templanza. En lugar de evitar por completo el sexo, los estoicos proponen controlarlo con sabiduría y usarlo de manera que no interfiera con el desarrollo de la virtud ni con el compromiso hacia los demás. Sexo y autoestima. El estoicismo y la búsqueda de la aceptación. En el estoicismo, la autoestima y el valor personal no dependen de la aprobación o la validación de los demás. Epicteto advierte que debemos encontrar nuestro valor en nuestra virtud y carácter, no en la aceptación externa. En el ámbito de la sexualidad, esto implica que una persona no debe depender de la atracción física o de la conquista sexual para sentirse valiosa o completa. El sexo no es una fuente de autoestima en el estoicismo, y la búsqueda de validación a través de la sexualidad es vista como un signo de dependencia emocional que debe ser superado para alcanzar la libertad interior. Las relaciones amorosas y el estoicismo. Amor, basado en la razón y la virtud. El estoicismo también ofrece una perspectiva sobre el amor romántico, sugiriendo que las relaciones deben basarse en la razón y en la búsqueda mutua de virtud, más que en una atracción puramente física o en la dependencia emocional. Los estoicos valoran las relaciones amorosas que fortalecen el carácter y fomentan el crecimiento personal y moral de ambas partes. El ideal estoico es una relación en la que ambos individuos se ayudan a vivir de acuerdo con sus valores y a avanzar hacia sus metas éticas. Este tipo de relación es, en última instancia, mucho más satisfactoria y duradera que aquellas basadas únicamente en el placer físico. El sexo en el contexto de una vida virtuosa. Para los estoicos, el sexo es una parte natural de la vida humana, pero debe ser abordado con moderación, autocontrol y responsabilidad. La práctica estoica del sexo está guiada por la virtud, la templanza y el respeto mutuo, y evita caer en la búsqueda hedonista de placer por sí mismo.
Los estoicos no proponen una renuncia total al sexo, sino un enfoque equilibrado, en el que el placer físico es secundario a los valores y al desarrollo del carácter. Esta filosofía nos recuerda que el sexo, como cualquier otro placer, debe practicarse en consonancia con la razón y la integridad personal. El objetivo final del estoicismo es vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo, y el sexo puede formar parte de esa vida si se practica con moderación, en el contexto de relaciones éticas y respetuosas. Para los estoicos, la verdadera satisfacción no proviene de la gratificación física, sino de una vida vivida en virtud y en paz con nuestros principios. La pasión y el control, los peligros de la lujuria desenfrenada. Los estoicos veían en la lujuria desenfrenada un peligro, pues pensaban que la pasión incontrolada podía llevar a una pérdida de la razón y de la virtud. Según el estoicismo, las emociones extremas y los deseos inmoderados pueden esclavizar al individuo, llevándolo a comportamientos impulsivos y, en ocasiones, autodestructivos. Para los estoicos, el problema de la lujuria no radica en el sexo en sí, sino en el descontrol emocional que puede provocar, afectando la estabilidad mental y desviando a la persona de su propósito moral. Séneca, por ejemplo, advirtió sobre los peligros de las pasiones inmoderadas, explicando que quienes se dejan llevar por ellas se vuelven esclavos de sus deseos, olvidando la importancia de la autodisciplina y la templanza. En lugar de evitar por completo el sexo, los estoicos proponen controlarlo con sabiduría y usarlo de manera que no interfiera con el desarrollo de la virtud ni con el compromiso hacia los demás. Sexo y autoestima. El estoicismo y la búsqueda de la aceptación. En el estoicismo, la autoestima y el valor personal no dependen de la aprobación o la validación de los demás. Epicteto advierte que debemos encontrar nuestro valor en nuestra virtud y carácter, no en la aceptación externa. En el ámbito de la sexualidad, esto implica que una persona no debe depender de la atracción física o de la conquista sexual para sentirse valiosa o completa.